Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radar Político. Cuando el poder se viste de gloria, es decir, la iglesia, el imperio y la sombra de la historia. Una historia que no se repite desde la perspectiva de Mark Twain, sino dice que esta historia que no se repite sí tiene cierta rima. Hoy quiero hablar sobre esta introducción al tema de León XIII a León XIV. De León XIII a León XIV. El papado como eje político. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Pues les cuento la historia que hubo un tiempo en el que el Papa no solo bendecía a los reyes, los coronaba. No solo guiaba el alma, también delineaba los entornos o los contornos del poder. Y uno de esos momentos cruciales ocurrió en 1891, cuando el Papa León XIII, en plena revolución industrial, levantó la voz desde Roma para intervenir en los nuevos conflictos sociales. Esos conflictos sociales desatados a través de la industrialización del mundo, en la Gran Inglaterra y los conflictos económicos de la época. Sin embargo, esa cíclica, conocida como Rerum Novarum, cuyo nombre se traduce como de las cosas nuevas, fue una respuesta directa a esas tensiones entre el capital, donde Marx ya había dado una introducción muy, pero muy profunda, después de, fíjense bien, de León XIII hasta Marx con el Gran Capital. El capital y el trabajo, la usura, entre el individuo y el Estado, entre la dignidad humana y el poder económico. Qué interesante. En ella, me refiero a esta encíclica papal, el pontífice defendía lo siguiente, para entender el trasfondo: el derecho de los trabajadores a asociarse libremente. Entre comillas, entre sindicatos, imagínense. Los sindicatos han sido nefastos para las economías y el desarrollo, en pocas palabras. Pero yo creo en el derecho de los trabajadores sin duda, y asociarse de forma libre, de forma voluntaria. La justicia en el salario. Hablaba de la propiedad privada como un derecho natural. Tu cuerpo, tu mente, tus ideas. Es un derecho natural. La protección de la propiedad privada y los intercambios de la misma a través de los mercados. Y sobre todo habló en esta encíclica de aquel entonces sobre la intervención del Estado cuando el capital abruma al débil. Cuando el capital abruma al débil. Cuando el capital abruma, dijo, al débil. Pero también condenaba tanto al socialismo radical como a ese liberalismo económico extremo. Buscaba siempre un punto intermedio. León XIII. Una sociedad que pudiese estar en armonía, fundada bajo los principios institucionales de el respeto, la familia y finalmente la justicia. León XIII no solo escribía doctrina,
ojo, solamente escribía doctrina, lanzaba un manifiesto político disfrazado de pastoral. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar economía, el ciclo económico de Austria o austriaco, en el cual aprendimos acerca de la escolástica. Aprendimos mucho sobre los orígenes de la economía y cómo la iglesia, el clero y los papas en sus doctrinas, desde el origen, han lanzado manifiestos políticos disfrazados de pastores. El poder de la iglesia, el poder de la religión, el poder de las masas, el opio del pueblo. Lanzaba un manifiesto político disfrazado, repito, de pastoral, y esta encíclica que inspiró tanto a la doctrina social de la iglesia como a varios movimientos obreros, tanto en Europa, aquí en América Latina. En palabras de muchos historiadores, fue el primer papa moderno de la historia en aquel entonces, que entendió que la iglesia no podía quedar al margen de las transformaciones del mundo. ¿De cuál mundo? De aquel entonces. O sea que la sociedad no podía quedar marginada o quedarse al margen de esa innovación y transformación del advenimiento de lo que se conoce como la industrialización. Imagínense el poder de la industrialización hoy más que nunca. Y más de un siglo después, ¿qué creen ustedes? Aparece otro león. Otro león que sube al trono de San Pedro. León XIV, nacido Robert Prevost y formado en América Latina. Irrumpe como el primer papa americano y al igual que su antecesor espiritual, parece llegar en tiempos turbulentos. Guerras arancelarias. Las guerras que ya las conocemos como cisnes grises, no son negros. Ucrania, Rusia, la guerra tecnológica, la guerra de los algoritmos y el poder de los datos, la inteligencia artificial. Este papa llega en estos tiempos turbulentos donde el mundo se está reconfigurando entre nacionalismo, proteccionismo, guerras arancelarias, guerras económicas, guerras migratorias, guerras de fentanilo, guerras de nuevas ideas. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros en todo este boleto? ¿Realmente estamos entendiendo que nuestra posición no es solamente de espectadores, sino que realmente somos hacedores de todo esto? Amigos, arrancamos con su programa del Radar Político aquí, en esta su estación favorita. Regreso después de esta pausa. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Proteja su patrimonio. Con el experto Manuel Ramos Testamento. Más del 90% de las personas fallecen sin hacer un testamento. Economía. Lo que está ocurriendo es a nivel mundial, es parte de la globalización. Seminarios. He aprendido y he llegado a conocer cosas que ignoraba. Manuel Ramos, un profesional con credibilidad y experiencia. Proteja su patrimonio, el futuro de usted y su familia. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político.
En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Y en nuestra plática del día de hoy y en el análisis está la mamá de un pollito, Lucía Navarro. Bendiciones, saludos. Gracias. Y ya Gracias. sabes, este día de la mamá lo dedicamos a la madre tierra y a la madre que da la vida, incluyendo al huevo, y el huevo es vida también. Sí, también es vida. Gracias, Manuel. Feliz Día de las Madres a todas las mamás de México, por supuesto, y de otros países de América Latina, donde se celebra hoy. Aquí en Estados Unidos es mañana, pero pues empezamos los festejos desde hoy, ¿no? Así que Claro, somos fiesteros, somos gracias. fiesteros. Así nada más nos falta el pretexto, ¿no? Claro. Gracias. Desde hace 18 años tengo la gran bendición de ser la mamá de un jovencito que es maravilloso, que es el motor de mi vida, es la mejor asignación especial que he tenido en mi vida. Máximo, te amo, hijo, con todo el corazón. Y vaya, no soy la única madre que diría esto, pero yo daría mi vida por mi hijo. Y sobre todo porque él es Máximo y ya lo lleva en su nombre. Y se llama Máximo José. ¿Qué hubo? O sea, no, ¿Qué sí, hubo, un nombre muy bonito, muy fuerte, ¿no? Pero gracias, Manuel, y gracias por el. Bueno, por el entremos deseo. en el tema y ya di la introducción de León 13 a León 14. Y te hago una pregunta antes de que como alumnos traigamos al maestro de la palabra y de la escritura. ¿Tú crees que es una coincidencia de nombres y que esto sea una señal de esperanza y de luz para el mundo? ¿O podría ser León 14 el que retome la fuerza política, la fuerza social de León 13 para intervenir, moderar e incluso realinear, las tensiones del siglo XXI? Dame tu opinión. Mire, y yo creo que de alguna manera, porque aunque claro, existió un cónclave secreto y todas esas cuestiones, ¿no? De ese grupo de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa. Yo creo que siempre la Iglesia ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de las masas, en los diferentes movimientos sociales. Yo creo que estamos en un momento social muy fuerte en el que hace falta, perdónenme, la Iglesia controla muchas mentes. Lamentablemente así ha sido históricamente. La Iglesia controla el comportamiento de la gente por las ideas que le va metiendo a las personas o que nos va metiendo durante las homilías, las posturas que toma y demás. Y lo vimos, por ejemplo, con Francisco, al aceptar el matrimonio homosexual, por ejemplo, al decir que algunas parejas que se casan por la Iglesia, bueno, que el divorcio no le parecía tan mal, ¿no? En algunos casos. Y en anteriores papados, pues la Iglesia no reconocía el divorcio, por ejemplo. Y no es divorcio, sino es anulación, sino el hecho de que una pareja se separe, ¿no? El aborto también habló el Papa Francisco sobre eso y dejó una postura pues más abierta que otros papas. Y yo creo que León XIV viene, sí, a continuar lo que empezó León XIII con sus políticas sociales. Y creo que lo vamos a ver. Hay que darle chance a León XIV todavía de que hable, de que él se exprese, pero yo sí creo que de alguna manera será una continuación de todo eso que León XIV comenzó a sembrar en la sociedad. Pero ya hace muchos años de esto, ¿no? Sí. Ya la filosofía o la batalla o la narrativa de las ideas, la ideología en general, pues ha llevado a la economía en un desarrollo en el cual, acuérdate, en aquel entonces la innovación era esa guerra de la industrialización y el desarrollo de los países, y hoy estamos en la quinta revolución, que viene siendo la inteligencia artificial, adaptación, que en aquel entonces pues todo era con base a lo que Inglaterra estaba viviendo en su momento. La pregunta que voy a hacer ahora para que el maestro se incluya en esta conversación, si no, olvídate, nos va a regañar a los dos.
Nos va a dar reglazos en la mano, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Parece al profesor Girafales, al ta, 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 No, ta, ta. imagínate, no. No, 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 qué bárbaro, no, no, qué comparación, Manuel, no, ahí sí no. Maestro, yo sé que usted está feliz por saber que León 14, ciudadano peruano y que además estuvo en ese lugar donde su padre nació. Platíquenos la Ujú. historia. Muy bien, mira, primeramente, sí, feliz Día de la Madre, mi querida Lucía. Gracias, maestro, gracias. Qué bien, tu hijo, 18 años ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Parece Ay, sí. siempre que fue ayer que nació y ahora mi hijo mayor tiene 56 años. ¡Wow! Wow. ¡Qué Yo cuando, cosa! déjeme un detalle nada más, cuando en el momento que Máximo nació, a mí me hicieron una cesárea y la doctora dijo, a ver, aquí está, ¿no? Entonces, en el momento que yo lo vi, yo dije una cosa y pensé otra. Dije, ahora sí creo en los milagros. Y lo que pensé fue, ya empezó tu independencia, cuando le Mm, cortaron el cordón umbilical. Pero que así es. La vida es un claro. milagro, la vida Así es un es. La vida milagro. es un milagro, así es. Mm, interesante. Bueno, Ahora, regresando un poquito a esta base de la narrativa, la filosofía, y claro, hay mucho que hablar acerca de lo que es el conclave o con llave, porque nadie puede Sí. salir en la capilla en la cual Cecina. sí, que fue decorada por Miguel Ángel, que muchos ni siquiera saben que es allí justamente, en las medidas como fue creada esta capilla para llevar ese conclave a alimento que es racional cada día y que finalmente pues nadie pueda salir hasta que no haya una respuesta. Pero lo interesante de esto es que las medidas son exactamente las mismas medidas del Templo de Salomón. Maestro de Ujú. maestros, denos su opinión y además pues sabemos que usted es un erudito en la materia. Te muy escuchamos. bien, vamos primero a lo de rerum novarum, ¿no? Rerum Ujú. viene de rebus, que no quiere decir rebusno, quiere decir cosa en latín. Cosa Rebus nueva. honestis, cosas Ujú. honestas. Rerum novarum, novarum viene de nova, cosas nuevas. ¿Y cuál era la cosa nueva en ese entonces? La industrialización. Tienes toda la razón. La cosa nueva ahora es la inteligencia artificial. Ujú. Y con León XIV, él buscó la adaptación del mundo a la industrialización. Hemos vivido Ujú. un régimen industrial en los Estados Unidos hasta fines de los años 90, prácticamente los 2000. Luego se desindustrializó Estados Unidos en ese sentido, pero empezamos a computerizarnos. El panorama laboral en la era de la computadora y de la inteligencia artificial es distinto al panorama industrial, al panorama laboral, perdón, de la era industrial. ¿Cómo se va a emplear, cómo se van a emplear las grandes masas? Ujú. Ujú. ¿Cómo? Ese es un desafío que este Papa tendrá que analizar y al que tendrá Ujú. que responder. Viniendo como viene de la tradición de León XIII, León XIV va a tener que responder a este Ujú. desafío, ¿no? ¿Cuál es el papel del trabajador en esta nueva sociedad en la cual la mano de obra prácticamente está desapareciendo aquí para irse a los países donde había gran población empobrecida como la China? Ujú. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Qué te voy a decir? Este nuevo Papa, León XIV, viene de Chicago. ¿Será chicano? No creo, pero No hay, creo tampoco. pero hay No. muchos chicanos en Chicago. ¿Cómo les llamarán a los de Chicago? ¿Chicagoanos? No lo sé. ¿Cuál será el gentilicio? No sé. En todo caso, mira, es un papa peruano. ¿Latinoamericano? ¿Latinoamericano? Peruano. No, por eso te pregunto, pero ¿lo podemos considerar latinoamericano, que será un símbolo de apertura para América Latina? También lo Sí, fue Francisco. sí, Sí. Francisco fue el primer papa latinoamericano en este sentido, este es el segundo papa latinoamericano. Ujú. Ajá. Su política, unos ven la política de los papas entre los liberales y los conservadores. Yo creo que este papa no es ni liberal ni conservador, este papa es misionero. Y esa fue Ujú. la función Ujú. de este papa León XIV,
allí en el Perú. Fue misionero en distintas ciudades, Trujillo, Chiclayo, creo que estuvo, por supuesto, en Lambayeque, en el Callao, más de 2 décadas, y se hizo peruano él por decisión propia. En el Perú no estamos acostumbrados a ver gringos, porque así lo llamamos, que se nacionalicen peruanos. Eso no existe. Es al contrario, los peruanos quieren ser nacionalizados gringos. Este hombre demostró un compromiso personal. En Chiclayo, ¿verdad? En Chiclayo. En Chiclayo, que es donde nació mi padre, en el norte del Perú. Okay. ¿Qué te voy a decir? Rerum Novarum, le va a tener que dar la vuelta a Rerum Novarum porque fue eso en la época industrial. Ahora en esta época, como se dice, la economía del trabajo es la economía del servicio. Pero yo no veo en los Estados Unidos que haya tantos empleos de servicio para emplear a todo el mundo. Claro. Mira, incluso los empleos de ventas están disminuyendo porque tenemos la computadora y tenemos a Amazon. Todo el mundo se va a Amazon y compra una cosa y la trae para acá. Vas a las tiendas. Yo voy a Macy's acá cerca de mi casa y está vacía. Da pena, vacía. Los únicos que están con público que no ha variado son los supermercados. Porque tenemos que ir al supermercado a comer. Y más el mercadito de la esquina, claro, más barato. Absolutamente. Bueno, Francisco Prevost Martínez, hijo de un papá cuyos padres fueron franceses. Martínez, hijo de una mamá cuyo padre fue dominicano. Tengo entendido que por ahí le han estado buscando una raíz criolla, como se llama, criolla de Haití. No estoy seguro de por dónde viene, pero aseguran que por ahí tiene algo también. En todo caso, para mí es descendiente de franceses y de españoles. Así es que tenemos un papa nuestro. El papa yo no sé qué va a hacer con la política en los Estados Unidos. No Esa es donde quería yo preguntarte, Guillermo, porque yo creo que América Latina, y ahora vamos a agregar a los Estados Unidos, son 2 regiones estratégicas, Lucía, para encontrar ese equilibrio que necesita el Vaticano hoy en día. Hay que tomar en consideración. Sí, bueno, me refiero al Vaticano como lo explicaste claramente, ¿no? O sea, el simple hecho de mover masas cercanas a 1.5 billones, o sea, una parte considerable de la población del mundo, el Vaticano también requiere de equilibrio. Hay muchas cosas que pudiésemos analizar en la economía del Vaticano, las transacciones del Vaticano, las cuestiones financieras, inclusive la corrupción dentro del Vaticano, el poder del Vaticano, etcétera, etcétera. Inclusive el Papa Francisco, que fue el primero en firmar un convenio del capital, la inclusión al capitalismo, fue el primero con Wall Street, con más de 15 trillones de dólares en el mercado financiero. Es algo que no quiero tocar ahora, pero a los 2 se los voy a dejar de tarea para que un día nos metamos a fondo para entender las finanzas y la economía, la política, pero también las corrupciones dentro del Vaticano. Adelante, maestro. Bueno, dicen en el Perú, no es ni chicha ni limonada. En este sentido, el Papa, yo te digo, no es ni conservador ni liberal, es un Papa misionero. Él junta las 2 cosas porque ambas tienen razón. El conservadorismo y el liberalismo, ambos tienen razón y no hay por qué ser enemigos todo el rato, estar encontrándose el uno al otro. Te lo menciono porque esto parece extrañamente coincidir con lo que le está pasando al señor Trump. El señor Trump está cambiando de filosofía política. De pronto se está mostrando más liberal. Ha pedido al Congreso de la Cámara de Representantes que en el proyecto de presupuesto incluya atención, increíble, alza de impuestos para los más ricos. ¡Wow! Uno venía pensando que le iba a cortar. Sí, todavía hay un plan para continuar los recortes de impuestos que él dio en su primer gobierno. Pero aparte de eso, está pidiendo un alza de impuestos, tengo entendido, a 39%.
del ingreso de la gente que gane más de $2 millones. Ah, no estamos ahí. No, No. Nos falta un poquito nada más. Falta No, pero- poquito, nada más. Por otro lado, se está Sí. mostrando más conservador con las clases, ¿qué te voy a decir?, trabajadoras. Sí. El Partido Demócrata ha perdido una gran parte de Ujú. su base trabajadora. Hay quienes dicen que ha perdido la tercera parte de su base trabajadora. Yo pienso que más. Ujú. Se va más cerca a las 2/3 partes de la clase trabajadora. No sabe Ujú. absolutamente dónde ir el Partido Demócrata. Por eso yo hablo de Fíjate, descalabro demócrata. No Claro. sabe. Ujú, ujú. fíjate, Perdón. Guillermo, y Es- bueno, Lucía, que te voy a dar la palabra, pero has mencionado algo muy interesante porque nada estamos escuchando. Hay un desmoronamiento demócrata, hay un vacío Ujú. que grita y después de la pausa, la que va a gritar es Lucía Navarro. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Adelante, mi queridísima Lucía, a usted le toca la opinión, le escuchamos. Aquí déjame nada más aclarar que don Juanito Barrón dice que los de Chicago, el gentilicio es que son chicahuenses o chicagüeños. Aprendimos, gracias, mi querido señor Gracias. Barrón. Yo creo que lo que está sucediendo es algo que yo he dicho, con toda humildad lo recuerdo. Lo que necesita el mundo es venirse al centro. O sea, el MAGA recalcitrante y el liberalismo de izquierda de los demócratas no sirve para un carajo. Es que tenemos que ser tolerantes con los dos lados, porque hay cosas de los demócratas que me gustan, otras que no, y cosas de los republicanos que me gustan y unas que no. O sea, lo que necesita el mundo es venirse al centro. Tú das tantito, yo doy tantito. Ese es el mundo ideal, diría yo. Es que hay ¿no? un colapso de liderazgo, Lucía, en el Partido Demócrata. Ese es otro boleto. Y Totalmente además- de acuerdo contigo, totalmente y de la acuerdo. otra- Porque que pongan a Alexandria Ocasio-Cortez y a Bernie Sanders como los que se perfilan como líderes, que Dios nos pesque confesados con esos dos. Porque ni Jeffries ni ni Shoemaker. exacto, ¿no? Ni ninguno de ellos dos ha sido tan recalcitrante como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders. Que eso, lo único que me dice a mí es que el escándalo, la necesidad de hacer un escándalo, de infundir miedo, es más lo que está haciendo, lo que más están haciendo los demócratas de izquierda, que llegar al sentido común, que también los de derecha están mal, los recalcitrantes, en mi opinión, pero llegar al sentido común, que es el menos común de los sentidos, déjenme decirles. Claro, Y creo ahora, que... sí. Dale, no, No, adelante, yo decía, adelante. Guillermo, la pregunta que me viene aquí, el análisis que quiero escuchar, a ver si es que así es, esa ala progresista está creciendo, pero ese centro y esa derecha del partido están desapareciendo, Guillermo. Dame tu opinión. Exactamente, tienes absolutamente toda la razón. Y el ala progresista en la actualidad se muestra como el ala más activa del Partido Demócrata. Ahora, eso no quiere decir que tengan control. Claro. No tienen control. No. Sencillamente los progresistas caen víctimas de su propio descontrol. Eso es cierto. Y no existe un líder progresista que sea capaz de asumir el control del partido. Sencillamente no lo hay. Por otro lado, el Partido Demócrata prácticamente no tiene un ala derecha activa en la actualidad. Carece el Partido Demócrata de verdaderos líderes a nivel interpartidario, a través de la derecha, la izquierda y el centro demócrata. Alguien que sea capaz de unirlos a todos. El único partido de izquierda en Norteamérica que está sólidamente unido contra el presidente Trump es el Partido Liberal de Canadá. Contra, ¿verdad? Sí, totalmente sí. En contra. Ahí lo tienes al nuevo primer ministro del Canadá, el señor Carney, totalmente en contra.
la unión del Partido Demócrata se ve difícil, pero no solamente adolece el Partido Demócrata de falta de líderes, también adolece de falta de temas. El señor Trump tiene tema por acá, tiene tema por allá, los indocumentados, esto de acá, los liberales, el aborto, la concepción. El Partido Demócrata se fue por una rama, la rama del aborto. ¿Te acuerdas tú durante la campaña demócrata? Sí, la señora se fue diciendo todo el rato que cuando ella fuera presidenta, alegremente firmaría la restitución del aborto. Óyeme, I am sorry con excuse me, a la gente esto no... ser monotemática, eso es lo que le pasó a la señora, pero yo no sé, al partido le falta ahora encontrar su tema. Yo creo que si no tienen tema, fíjate, Guillermo, si no tienen tema, no hay rumbo. Y eso está dejando la mesa servidita para el avance republicano. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo en el Partido Republicano, hay avance. Ahora, no porque lo merezcan, no porque merezcan ese avance los republicanos, simplemente porque hay ausencia de temas, ausencia y la presencia de un liderazgo demócrata. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. Nuestros patrocinadores también dicen, ¿y yo qué? Aquí están. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Y hablando de liderazgo, de visión, de retórica, ¿en dónde quedó la visión estratégica de la señora Nancy Pelosi? ¿En dónde quedó todo eso? ¿Quién representa hoy a los trabajadores que alguna vez fueron la base del partido? ¿Y cómo se sostiene una democracia sin oposición eficaz? Porque se requiere también del balance. Pues, chicos y chicas, el día de hoy vamos a entrar también con sus comentarios a través de redes sociales en @RamosEconomía. Mientras tanto, regresamos al maestro de maestros, Guillermo Descalzi, a la contienda, a la lucha y a la narrativa de lo que estamos analizando. Adelante, Guillermo. Lo que se necesita también es un compromiso, compromiso con la democracia. Y en este sentido tengo que decir que me pone nervioso, antes de ir a lo que me pone nervioso, aquí en los Estados Unidos hubo un partido, los Know Nothings, los que no sabían nada. Decían que no sabían nada y por lo tanto podían estar en todos lados, podían ir por la derecha, podían ir por la izquierda, por arriba, por abajo. Fue un partido muy importante en el siglo XIX. Pues ahora el señor Trump empieza a parecerse a uno de los Know Nothings. ¿Por qué? Miren, la periodista de NBC, Kristen Walker, le preguntó acerca de la Constitución, ¿no? ¿Y qué le respondió el señor Trump? Le respondió, I do not know if I need to uphold the Constitution. No sé si yo necesite sostener, mantener, continuar, respetar la Constitución. ¿Qué es eso? Yo no sé. ¿De dónde sale eso? El señor Trump hace 100 y pico de días nada más dio el juramento de la presidencia, que dice, yo juro defender y conservar la Constitución de los Estados Unidos. Juro que preservaré, defenderé y protegeré la Constitución de los Estados Unidos. Ahí está claramente definido lo que el señor Trump tiene que hacer al respecto. Tampoco sabe lo que quiere hacer con respecto
al debido proceso. Él no sabe si el debido proceso se tiene que aplicar a los indocumentados. Aquí es claro que las leyes americanas se aplican a todos los residentes en los Estados Unidos, con papeles o sin papeles, mujeres o hombres, demócratas o republicanos, conservadores o liberales, lo que sea, morales o inmorales, a todos. Y que venga a decir el señor Trump que no sabe si uno de los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, debe de darse a los indocumentados, es francamente nervioso. Y dice que no se puede dar a los indocumentados porque hay tantos. Los cálculos conservadores hablan de 20 millones. Los cálculos oficiales hablan de 11 millones, pero olvídate de los 11 millones. El Estado cuenta lo que cuentan en el censo, y en el censo muy pocos indocumentados se van a registrar en el censo. Obviamente. El señor Trump dice que si le diéramos debido proceso a los 20 o 30 millones de indocumentados que hay acá, tendríamos que pasar años para sacar nada más que 100,000 al año. Él lo que quiere es sacar un montón ahora, y tanto quiere sacar a un montón ahora que ha pedido y está en el proceso de contratar 20,000 agentes más para ICE, para el sistema de inmigración y de aduanas, Immigration and Customs Enforcement. 20,000 más. Wow. Esta cosa está, ¿qué te voy a decir? Preocupante, ¿no? Preocupante porque se da con otras cosas. Hubo un intento fallido del señor Trump de deportar indocumentados a Libia, a la Libia del ex dictador Muammar Gaddafi, que en paz descanse, murió en circunstancias horribles. Tengo entendido que también ahora está intentando llevar indocumentados a las Filipinas. Yo realmente me sorprende lo que está haciendo. En el caso de El Salvador, está llevando a la gente a la cárcel. A la cárcel no mandas a nadie sin debido proceso. Una cosa es deportarla. La deportas a su país o a otro país, pero lo dejas en libertad allá. Llevarlo a un país donde lo encierran, y el señor presidente de El Salvador ha salido diciendo que van a estar encerrados 1 año, y si no se portan bien, los va a seguir encarcelando de año en año por año más. Mandar a la cárcel sin debido proceso a gente que no se sabe si ha cometido crímenes o no. Te voy a decir, porque el crimen de haber entrado a los Estados Unidos sin papeles no es parte del derecho criminal, es parte del derecho civil. Y eso se juzga de otra manera totalmente diferente. El derecho criminal debe de tener debido proceso, y el derecho criminal es lo que te envía a prisión. Claro. Si tienes a gente en prisión sin darle el debido proceso, eso es inconstitucional. Así es que hay mucha tela que cortar aquí en este sentido. Bastante, y sobre todo si eres un buen sastre, le vas a seguir sacando y no nos vas a dejar hablar. Ok. Bueno, pero hay un punto aquí, Lucía, que tiene que ver con la cuestión arancelaria y este fin de semana. ¿Cuál es tu opinión? Los aranceles China. Pues China está... Reino Unido. No, bueno, lo del Reino Unido, bueno, ese ha sido un abreboca, ¿no? Porque lo de China yo lo considero que es un triunfo para Trump, el que China se haya sentado a la mesa, porque la economía del dragón, que es muy fuerte, la economía china, pues está cediendo también, ¿no? Y yo creo que es muy sano para todos, porque sí, yo leí una noticia, mucha gente compramos, porque me incluyo, en Temu, por ejemplo. Cargué algo y me mandaron una nota diciendo el precio del artículo va a subir, perdón, fue en Etsy, va a subir por los aranceles de Trump. Por supuesto que a nadie le convienen esos aranceles, ni a China, ni a nosotros, ni a nadie. Entonces, claro, lo que yo les decía hace algunas semanas, que es este tema de los aranceles, más que una imposición, ha sido una estrategia de Trump para lograr que los otros países vengan y negocien y que nos den un trato más justo a nosotros, y claro, nosotros dárselos a ellos también, ¿no? Porque la negociación implica tú das y yo doy también, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas esto lo vamos a ver reflejado de manera positiva,
Que hay cosas que no nos van a gustar, pues sí, a lo mejor en algunas cosas a lo mejor tendremos que pagar un poco más porque el otro país no ceda y porque Trump tampoco ceda, pero todo ha sido una medida de presión. Ahora, el asunto de el deportar a todas estas gentes, es cierto, el entrar al país de manera indocumentada, sin permiso, es un crimen civil más que, del área criminal, pero de todas maneras está mal. Entonces, Delito cierto, civil. el delito civil. O sea, es cierto, la gente debe ser procesada de acuerdo, valga la redundancia, con el debido proceso. Debe ser tratada con el debido proceso. Correcto. Pero espérame, para empezar, entraste sin el debido proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, es absolutamente cierto que es imposible darle el debido proceso a todas esas gentes indocumentadas. Entonces, lo que Trump está haciendo es, miren, señores, vamos a empezar sacando a los malitos. Por eso empezó a sacar a los pandilleros o a los miembros de la M13. Y entre ellos se de la llevó Mara muchos que no Saltando. son tan malos o que no son malos, ¿verdad? Bueno, tienes- pues mira, pero al final de cuentas, no quiero justificar que haya daños colaterales, pero en muchas decisiones existen daños colaterales. No digo que estén bien, de ninguna manera lo digo. Y si tú cometes un crimen en El Salvador y un crimen en Estados Unidos y te deportan, pues lo más lógico es que te metan a la cárcel en tu país, en El Salvador, ¿verdad? Que le cueste a los contribuyentes salvadoreños, no a los Estados Unidos. Y además sacas a una lacra más de la sociedad de Estados Unidos, lo cual yo considero que es muy bueno, porque a mí no me gusta vivir en una comunidad donde no puedo salir a caminar en mi barrio a las 8 de la noche. No me gusta. Pero yo creo que al final de cuentas no se va a... O sea, es imposible darle el debido proceso a tantos indocumentados, millones de indocumentados que entraron al país sin permiso. Entonces, lo que hay que hacer es, por lo menos, empezar a sacar a los que tienen cargos criminales o tienen delitos por los cuales responder. Pues resulta que también no los quieren allá. Conocí del caso de una madre que lloró por más de 20 años pidiendo que su hijo regresara, no sabían de él, y ahora está por acá, lo echaron fuera del país, está en La Paz. Y resulta, Baja California, me estoy hablando de un caso de Nayarit, que lo conocí, y resulta que la madre, cuando se dio cuenta del hijo echado a perder con tantos crímenes encima de él, pues ya la madre dice, ¿para qué lloré tanto? Ni lo quiero ver. O sea que tampoco los quieren allá en su país. Caso real. El señor Trump es un señor muy inteligente, ¿eh? Hay que darle al César lo que es del César. Y sin duda parte de su gran habilidad es el saber explotar cosas que no parecen relacionadas con su principal objetivo. Esto de los indocumentados y los jueces tiene que ver con su objetivo principal, que es el crear una presidencia fuerte en el país, la presidencialización. Lo que en lugar de tener un país de 3 poderes coiguales, él quiere un país con un poder por encima de los demás, que es el presidencial. Claro. El señor Trump, en sus problemas con la justicia, porque son problemas los que tiene que enfrentar con la justicia ahora. Y Leticia James cayó también. Está sencillamente avanzando su posición de que él no le responde al sistema judicial como le responde cualquier hijo de vecino. Él tiene privilegios por el hecho de ser el poder ejecutivo y por lo tanto no tiene por qué responderle al sistema judicial en sus demandas del debido proceso o en sus demandas de que no vote a la gente por acá, de que se traiga este indocumentado que está en El Salvador. No tiene por qué hacerlo. Eso es algo que se está por resolver. Pero ese conflicto judicial es un conflicto que le juega a él para obtener su más ansiado de los deseos, que es el deseo de la presidencia fuerte, la presidencialización del país. ¿Por qué porque le gusta renegar. No, yo creo que todos los presidentes
quieren una presidencia fuerte. Todos los presidentes. Sí, pero eso no, tiene nada que ver con decir, a costa, me no voy a costa de la ley. No, pero me voy a meter por el arco del triunfo a la Corte Suprema y al Congreso. No significa eso. Yo creo que absolutamente todos los países quieren una presidencia fuerte porque es necesario en todos los países, no nada más que Estados Unidos. Y eso no significa que va a quitar el Congreso y a quitar la Corte Suprema. No, para nada. Estás equivocando la situación. Sí, todos quieren una presidencia fuerte, es cierto, pero él quiere más que una presidencia fuerte. Él quiere ser el fuerte en el gobierno americano. Él tiene ambiciones napoleónicas, disculpa que te lo mencione, pero así es como se ve él en el país, con ambiciones, es un hombre de ambiciones napoleónicas y lo vamos a tener durante mucho tiempo si es que la Corte Suprema no se pone las pilas y lo para en estos instantes en los que está transgrediendo la Constitución del país. Es decir, que no sabe si tiene que respetar la Constitución del país, es un escándalo. Yo no sé por qué la prensa no ha hecho en los Estados Unidos mayor caso de esto, de que él pues no sabe si tiene que respetar la Constitución del país. ¿What? ¿Qué es eso, señores? Yo entiendo lo que usted dice, maestro, y por supuesto que todos, incluyendo el presidente, debemos respetar la Constitución del país. Pero él ha dicho que no sabe si tiene que hacerlo. Pero espérame tantito, maestro, espérame tantito, porque hay cosas, y usted lo sabe, y yo lo he dicho también, a Trump le encanta el show, él es un showman. Entonces, hay muchas cosas que Trump dice, ojo, como distractores. ¿Por qué? Para que hablen de él. Ahora, yo no creo que Donald Trump no vaya a respetar la Constitución. La verdad, no lo creo, porque hay poderes, el legislativo y el judicial, que entrarían como contrapeso. No lo dejarían, por Dios. El hecho de que Trump se quiere perpetuar en el poder, porque ya empezaron a venderse gorras y camisetas con que Trump 2028 y no sé qué. Pero espérenme, él ya dijo, yo no me voy a quedar otros 4 años. Él ya lo dijo, no me interesa quedarme en la presidencia. Ahora, que haya otros miembros de la familia Trump que pudieran aspirar, pues eso es un tiro, pueden aspirar, porque puedo también yo aspirar a ser presidente y usted también, maestro Immanuel. Pero eso no significa que vaya a ser Donald Trump, el papá. Puede ser Donald Jr. o puede ser Eric Trump, que es el que dice que sería el más lógico. Dice eso y estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo tampoco creo que se vaya a ir por otro periodo de 4 años. Primeramente está la cuestión de la edad. Estaría acabando su segundo periodo a los 87, 88 años. Me parece una edad demasiado elevada. Aunque tienes gente como Warren Buffett que tiene 98 años y apenas se retira, ¿no? Y recién se retira el hombre. Bueno, pero disculpa, lo que quiero decir es que ya está irrespetando la Constitución, al no hacerle caso a los jueces distritales, a los jueces locales, a los jueces del sistema federal, se lo está pasando olímpicamente, como tú dices, por el arco del triunfo. Y mira que aprendí algo de ti. Interesante, ¿no? Yo lo que no quiero pasar por el arco del triunfo es eso. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Dice Luis, la iglesia tiene su plataforma virtual en la nube. Francisco generó la necesidad de tener un espacio o una iglesia virtual apostando a llegar a más personas. Y en cada idioma, en diferentes idiomas, que esa es una cosa, sus cuentas en Twitter de Francisco eran en cada idioma. Y eso a mí me parece que fue muy, muy bueno. Claro, y además las cuentas personales del Papa también fueron multimillonarias las que dejó. Justamente voy a hablar después de eso. Dele, vamos a hablar de eso. Dele, que luego hablamos de eso. Ahorita. Dice Eleazar, alza de impuestos a los más ricos, dice milagro. Ya dice, había habido una conversión en el Olimpo, el lobo quiere volverse cordero,
¿Será un primer milagro de León XIV, Guillermo? El Papa el papado está en quiebra. Deben 2.000 millones de dólares. Es increíble. Necesitan prestarse dinero. El papado necesita prestarse dinero. Sí. Hicieron muy malas inversiones hace unos años durante Francisco. Hicieron inversiones como todas las ofrendas que se envían, los diezmos y las limosnas hacia el Papa directamente a esa cuenta de más de 400 millones de euros. La mitad se utilizó para invertir en un pozo petrolero allá en Angola y al final terminaron comprando un edificio donde perdieron la plata en Inglaterra. Es otra historia que tengo que contarles. Mejor me quedo callado. No son negociantes, eso es cierto. Y me da gusto de que no sean negociantes, aunque me da pena que hayan perdido el dinero así, porque ser negociantes no es lo que les corresponde al clero. Guillermo, es que la pregunta es por qué lo usaron en inversiones que no tienen que ver, tienen que ser en pro del... imagínate, lo das para el prójimo, para el apoyo, pero no hay inversiones de ese nivel. Si yo fuera la persona responsable de la iglesia, a mí me encantaría tener una iglesia pobre, que todo se distribuyera entre los pobres. Mira lo que está haciendo ahora el que fue jefe de... ¿Cómo se llama el señor Bill Gates? Bill Gates. Sí, Bill Gates está anunciado que va a repartir sus 200.000 millones de dólares de inmediato. Ahora, ese de inmediato quiere decir a lo largo de un tiempo, no va a ser así, pero va a repartir 200.000 millones de dólares, lo anunció y lo va a hacer, y va a cerrar la Fundación Gates porque va a repartir todo el dinero que tiene la Fundación Gates. Y Melinda Gates ya se paró de pestañas, ¿no? Eso es lo que debería de ser. Discúlpame, también, la Iglesia Católica. Yo pienso Guillermo, una iglesia pobre, una iglesia mendicante sería un ejemplo para el mundo. Oye, sería Guillermo, un ejemplo para el mundo, pero no es negocio, maestro, no es negocio. Claro, no es negocio. ¿Qué pasó, Guillermo? Pero la religión se supone que no sea negocio, mi querida. Guillermo, es al revés. Se supone, maestro, se supone, pero no es así. Los grandes poderes, las grandes riquezas están allí justamente en el Vaticano. Imagínense, más de 600 millones. Bueno, vamos a entrar en el tema después de eso, pero se pone interesante cuando hablemos de las finanzas del Vaticano. Y como ya les dije, el Papa Francisco firmó con los Rothschilds, firmó con los grandes banqueros, incluyendo los Rockefellers, para crear lo que se conoce como la inclusión del capitalismo a través del Vaticano. Y créanme que esto pues también tiene mucho que ver con una agenda que dejó por ahí pendiente, la Agenda 2030. Cambiemos el tema, porque se me enchina el cuero, por no decir que se me encuera un chino. Sobre todo no ahorita, me hagas hablar de la Agenda 2030, Manuel, por favor. No empieces, Manuel. Se nos va a acabar el programa ya, hombre. Muchachos, ¿qué les parece a los dos? Si les hago una propuesta, y maestro, usted siempre es el que pone el tema, entremos, la economía, la política, las cuestiones que tienen que ver con el Vaticano, porque es un negociazo. Cuando el Banco Ambrosiano quebró allá en los años 80, y la pregunta es, ¿por qué no daban recibo a Corleone y a todos los demás? No llevaban la contabilidad, como que el lápiz no funcionaba, ¿no? No funcionaban. Bueno, muchachos, el tiempo se nos ha escapado. Muchísimas gracias, Guillermo. Buen tema, me encantó. Excelente. Lucía, igual. Felicidades para todas las madres del mundo, incluyendo a mi mami, que ya va justamente de México hacia París. Qué buen regalo le diste a tu mamá, Manuel. Ella se la dio sola con los puros dividendos que le generan los huevos, con eso se fue. Guillermo Descalzi, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes y a todos nuestros amigos. Les queremos, les apreciamos y sobre todo el Radar Político ya es un referente de cada semana aquí en los Estados Unidos y para América Latina. Hasta la próxima. Y ya saben, estamos aquí siempre para escuchar lo mejor de Guillermo, de Lucía y de su servidor Manuel Ramos. Bye. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política.